Em, Primero la aclaración porque, bueno, yo soy argentino y saben que soy humilde, por eso yo soy el que está arriba, como pueden ver. El otro Juan no ha podido venir, pero hemos trabajado juntos en esto y tenemos unas visiones que no son completamente iguales. Se pierde un poco la riqueza de las dos visiones, pero voy a tratar un poco cuando sé que tenemos visiones distintas, de aclarar un poco las dos. Una pregunta que surgió en algunos momentos cuando estaba en los pasillos es, bueno, ¿de qué venía esta charla? ¿De qué íbamos a hablar? Y yo tengo una visión particular sobre el tema de la agilidad. Entiendo que la agilidad surgió como una revolución y esa revolución surgió como una masa de una clase oprimida, que eran los programadores, y que se trataron de liberar del yugo de los program managers y todo eso. ¿Sí? Y entonces se refleja, por ejemplo, en que las primeras metodologías o cosas que tuvieron peso fueron stream programming. O sea, yo explícitamente quiero hacer notar que somos los programadores los que nos estamos saliendo de la concepción de que si teníamos una buena herramienta case, somos superfluos, ¿sí? Estamos en ese momento, digamos, las herramientas case iban a reemplazar a los programadores, que eran operarios que no pensaban, y se podía automatizar su trabajo. Entonces, en esa revolución, de alguna manera, en algún punto, el oprimido se vuelve opresor, o podría pensarse de esa manera. Y otras personas que estaban en los equipos, de pronto quedan en una situación, en un limbo que no se sabe muy bien qué son. ¿Tiene sentido seguir hablando de un tester o somos todos programadores? ¿Sí? Un amigo mío que yo respeto muchísimo, Nicolás Páez, en uno de sus equipos, uno de los primeros equipos con los que él pudo tener un cierto control, cuando hacía la selección de las personas, les decía, por ejemplo, mira, acá somos todos programadores, ¿sí? Ahora, programar significa que vas a tener que probar. Acá no tenés otra persona que pruebe. Vos sos responsable de probar. Entonces, hay una parte muy fuerte ahí que en ese momento, estamos hablando hace 7 años creo, en ese momento era muy fuerte. Es decir, yo he tenido contacto con gente que no quería nada que tuviera la palabra test o prueba asociado. Mi trabajo es programar, yo no pruebo, ¿sí? Y en este caso, el valor era entrar al equipo ya sabiendo que vas a tener que probar. Pero por otro lado, esto de que somos todos programadores. Yo intento hacer esa distinción entre programador y desarrollador. Para mí, desarrollador es el equipo completo, con todas las facetas que implica. Y programador es el rol más específico de programar. Entonces, ¿esta charla a qué viene? En esta charla vamos a trabajar en plantear dos estados un poco caricaturescos. El estado del equipo tradicional y cómo es el rol de testing en el equipo tradicional, y el estado del nirvana de este equipo hiperproductivo que Ángel Medinilla comentaba. Y me hago responsable de que el punto 2 de los gnomos de los calzoncillos está salteado, ¿sí? No estoy hablando de cómo pasar al nivel 2, perdón, al nivel de la izquierda mío, de la derecha de ustedes, que sería el nirvana. O sea, solo planteo las dos alternativas porque me parece interesante que lleguemos a un acuerdo, quizás podamos hablar de qué significa nirvana desde el punto particular del rol de testing. Entonces, esto de tener tantas cosas en la mano. Vamos entonces un poco caricaturesco, espero que me acompañen, a pensar cómo es el trabajo del testing en un grupo tradicional. Tenemos una situación de fases. Esas fases no tienen por qué ser waterfall en el sentido de que no empieza una hasta que no termina la otra, hay superposición, pero de alguna manera el trabajo de testing está hacia el final. Cuando hay un retraso, en esta versión caricaturesca, cuando hay un retraso,
se atrasa todo. No siempre, ¿sí? A veces se atrasa solamente el análisis y se atrasa un poco el desarrollo, pero cuando llegamos al testing, el testing tiene que ajustarse al tiempo que le queda, porque la fecha de finalización está fija. Entonces de pronto tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario para sacrificarnos por el equipo, porque tenemos que lograr que... ¿sí? Entonces la gente que hemos trabajado en testing, muchas veces como que somos el último eslabón, el más débil y el que sufrimos todos los retrasos del proyecto. Entonces, para salvar nuestra salud física y mental, tratamos de llevar alguna de nuestras tareas más temprano. ¿Podemos desarrollar nuestros casos de prueba más temprano? ¿Podemos participar en el análisis más temprano para no tener todo el trabajo hacia el final del proyecto? Pero cuando nos acercamos un poco a eso es un, por favor, yo quisiera no trabajar tanto al final del proyecto, ¿me podrías dar lugar a que un poquito trabaje junto con vos en el análisis? Y el analista, depende por ahí es bueno con los perros y con los testers, y dice, sí, vení, vamos a hablar con el cliente, ¿sí? Pero es una cosa de buena voluntad, no lo ve como un valor, ¿sí? Lo mismo del programador o los programadores o los diseñadores. Pedimos permiso para participar. A veces nos lo dan y a veces no. ¿Qué cambia cuando pasamos a una forma de trabajo ágil? ¿Sí? Mucho de lo que cambia está relacionado, esto está una simplificación enorme, pero mucho de lo que cambiamos es que adelantamos las tareas de calidad, pero de una forma en la que cambia el sentido de las tareas, ¿sí? Cuando decimos que vamos a hacer pruebas antes de programar, algunos de ustedes harán esto y sabrán, no estamos hablando de probar. Lo que estamos hablando es de una forma de diseño, ¿sí? Cuando decimos que vamos a mover las especificaciones a través de ejemplos hacia el principio, no estamos hablando de probar, o no solamente de probar. Estamos hablando de escribir especificaciones por medio de ejemplos, ¿sí? No es exactamente que adelantamos la prueba, pero lo que estamos haciendo de alguna forma es trabajar con la calidad metida dentro del proyecto, dentro de la construcción. No hay entonces un paso exclusivo de calidad hacia el final, que en mi visión a veces es necesario, pero en líneas generales es desperdicio. Si yo tengo que estar haciendo evaluación posterior de la calidad, es porque no creo que haya calidad desde el principio. Los roles, en ese caso, cambian. Ya no tenemos un rol, una persona cuya definición de rol está relacionada con la tarea que hace. Los analistas analizan, los programadores programan, ¿sí? Etc. Los testers testean. Acá no tenemos un TDD que TDDea, ¿sí? Los roles no están relacionados entonces con la tarea. Están distribuidos en el equipo y cada uno tiene distinto conocimiento, skill, historia. Entonces puede haber una persona que sea más analista y que sea un poco de automatizador y otro que no, y así. Entonces vamos a entrar un poco en mi visión y espero después feedback de ustedes de cómo sería con estas dos percepciones así bien distintas del infierno y el nirvana caricaturizados, cómo sería el rol de testing en cada una de esas cosas. Perdón. Y después vamos a tratar de compararlos. Estamos en la parte de infierno. Bueno, acá hay una diferencia con Juan Vasco. Ningún tester que se precie de tal y que haya dedicado ciertos años de su vida a testear, se ve a sí mismo como un robot, ¿sí? Yo he pasado por eso, nunca me gustaría que me describan como un robot. Pero vamos a pensar, ¿cuáles son mis tareas usualmente? ¿Cuántas veces estoy repitiendo una prueba que ya hice muchas veces antes? ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo dedico a crear una nueva prueba?
Si mi respuesta es que hay un porcentaje muy alto de mi tiempo dedicado a repetir pruebas existentes, entonces, por más que no me guste, mi trabajo es un poco ser un robot de prueba. En el primer proyecto en el que yo tuve la suerte de trabajar en un ambiente ágil, nos entregaban código una vez por semana y nosotros estábamos en desacuerdo. El grupo de testing le dijo, esto no puede ser así, se acumulan muchos bugs, tienen que darnos 2 veces por semana. Y los chicos de desarrollo, los de programación, nos decían, no, pero es un problema esto de estar entregando 2 veces. No, lo necesitamos. Bueno, finalmente los convencimos y hay que tener cuidado con lo que uno pide porque lo puede lograr. Esta gente dijo, 2 veces por semana, ni loco hago esto manualmente, vamos a automatizarlo. Entonces, lo que conseguimos es que teníamos un entregable cada día, ¿sí? Y teníamos que hacer una prueba de regresión, en principio, cada día. No era lo que habíamos pedido. Y se hizo muy notorio este tema de que éramos, en ese caso, robot de pruebas. ¿Cuál es la visión en la forma tradicional de nuestro trabajo en relación al éxito del producto? Muchos de nosotros, cuando estamos en un entorno tradicional, trabajamos contra requerimientos, ¿sí? Tenemos como una lista, yo he generado coberturas de requerimientos y matrices para ver si las pruebas corresponden con los requerimientos y si se cumplen todos los requerimientos. Nuestro foco es quizás cumplimiento de requerimientos. De alguna manera, en la descripción normal es hacer el producto correctamente, digamos, ¿sí? El producto según lo que se dijo que se tenía que hacer. Cumplir el contrato, de alguna manera. Si tenemos que hacer una descripción del rol de testing y tenemos que hacer una entrevista, ¿qué buscamos en una persona en este ámbito? Buscamos que sea muy detallista. Sí, los testers son muy detallistas, prestan atención siempre al detalle. Una de las personas con las que yo voy a decir algo que quizás se tome como malo, así que solo voy a decir que es una persona con la que yo aprendí muchísimo de testing, no voy a decir su nombre, pero pasaba, por ejemplo, que estaban haciendo una presentación sobre la estrategia de la compañía en el próximo año y cuando estábamos en la PPT que hablaba de las proyecciones, decía, en el tercer bullet faltó el punto al final del párrafo, ¿sí? Y era válido, pero no era el foco. Entonces, en este ámbito, normalmente la percepción es tienen que ser muy detallistas, tienen que encontrar muchos problemas. Si además tienen una visión de lo que es importante para el producto y para la compañía, es como un adicional. Ese intenta ser el jefe de Dilbert. Espero que lo vean como el jefe de Dilbert. ¿Cómo vivimos los testers en un grupo de estas características? Vivimos una vida de mierda, digamos, ¿sí? No sé si eso es castellano aceptable. Pero, de nuevo, es un poco lo que decía Ángel Medinilla. Es el nivel 2 en Tribal Leadership. Esto es mi vida apesta, para decirlo. ¿Sí? Mi vida es muy mala. Mi jefe por ahí tiene una vida mejor, pero mi vida es muy mala. Y esto genera este tema cultural de que hablamos entre nosotros y nos ponemos de acuerdo de que los desarrolladores, que aquellos no nos llaman los analistas, estamos haciendo la prueba y nadie le presta atención a los resultados de lo que nosotros hacemos, nadie valora nuestro trabajo y bla, y bla, y bla. Y estamos, el tema emocional que comentaban en la charla de la mañana de Diego, es esto de que cada vez estamos peor y no podemos salir. Y no disfrutamos de nuestro trabajo, o disfrutamos no disfrutándolo, no sé qué es, pero no estamos bien, digamos. Ahora, hay un modelo que se llama el triángulo dramático, en el que se cuenta que las personas se cuentan historias, y en esas historias son como las novelas. Uno pasa de un rol a otro, ¿sí? A veces es el pobre que lo castigan y siempre lo tratan mal, pero al día siguiente
es el superhéroe y al día siguiente es el torturador o la persona que oprime. Y entonces nosotros muchas veces cuando estamos en estos proyectos de testing hablamos de lo mal que estamos y cómo no nos hacen caso, pero le vemos una virtud a lo que hacemos, un valor a lo que hacemos. ¿Y cuál es esa virtud? ¿O qué es lo que nosotros, cuando decimos de qué nos sentimos orgullosos? Nos sentimos orgullosos de que nosotros somos los defensores, la última línea de defensa del pobre usuario ante los bárbaros programadores. ¿Sí? Y si dejamos que pase alguna de las cosas que hacen los programadores sin nuestro control, pobre usuario. ¿Sí? He estado en situaciones tan raras en que el usuario quiere el producto y el grupo de testing o calidad o QA le dice, no lo puedes usar, es muy malo para vos, ¿sí? No tiene la calidad suficiente para lo que vos necesitas, pero yo lo quiero, no importa, nosotros somos los defensores de la buena praxis y de la moral, ¿sí? Ahora, esto no es lo peor. Lo peor es que a veces nos aliamos con los bárbaros, ¿sí? Por eso, porque eso es peligroso, el síndrome de Estocolmo, por eso tenemos estructuras organizacionales diferentes. El tester no puede estar en la misma jerarquía que los desarrolladores, que los programadores. No, señor. Porque puede ser que no defienda al usuario como corresponde. Tenemos que ser enemigos, tenemos que tener, si hay un problema, tiene que escalar 2 o 3 niveles, porque nosotros no podemos negociar porque nos van a ganar. Además, nosotros somos los inválidos, los que tenemos menos condiciones, digamos, y entonces no vamos a poder... Entonces ahí aparece otro tema. Los testers tienen que tener una personalidad que soporte frustraciones y malos tratos, ¿sí? Porque si no se entran ¿cómo se llama? En estado de fetal, ¿sí? Entonces los ponemos con otros jefes que son igual de duros y que tienen tanta resistencia a las frustraciones como ellos. Esta es un poco una pintura, yo he estado ahí, la estoy caricaturizando, no es tan así, pero bueno. Vamos a pasar ahora al nirvana. Vamos a ver cómo me gustaría, o cómo yo creo, o cómo yo he visto algunos equipos en los cuales funciona distinto. Bueno, en vez de pensar en un rol que está preocupado por el detalle y por cumplir el producto como fue especificado, yo veo que el rol de testing, no las personas, el rol de testing es un rol que tiene continuamente que estar pensando cómo resolver las incógnitas que tiene la calidad del producto. El producto es imposible considerar todas las formas que tiene de ser roto, de que no funcione, de que no le sirva al cliente, etc. Pero cuando nos planteamos algunas hipótesis, tenemos que tomar decisiones difíciles en cuanto a cuál es la forma más barata de lograr probar si esto tiene buena calidad o no, según lo que estamos buscando. Yo lo veo como la diferencia entre un físico teórico y un físico práctico. Uno se imagina un físico teórico, es una persona que está pensando en los agujeros negros y la estructura de la materia y cómo se creó el cosmos. Pero si ustedes conocen a los físicos prácticos, estas personas están metidas en el barro, ¿sí? Tienen que probar cómo esta partícula logra llegar desde el inicio del cosmos hasta ahora y cómo medirla, ¿sí? ¿Imaginan? Son gente que está continuamente imaginando formas prácticas de validar la hipótesis esta mágica de que hubo un Big Bang. Y yo veo como que el rol de testing tiene que tener esas características. Lo otro es que no es suficiente hacer lo que nos pidieron o lo que registramos que nos pidieron. Tenemos que preocuparnos por el efecto de sorpresa y de beneficio inmenso que produce nuestro producto en el cliente. No es solo hacer el producto correctamente, sino hacer el producto correcto.
Esto es, no me voy a meter mucho en detalle, pero es un poco la contra de lo que habíamos hablado antes. La visión hacia dónde vamos, pero no solo hacia dónde vamos, sino también el camino con el que vamos a llegar y los límites que tiene esa visión, ¿sí? Hay que levantar la vista con un cierto foco en los detalles, pero algunos detalles son relevantes y otros no. Me gustó mucho la frase de Einstein que comentó el señor de la mañana, que no sé cómo se pronuncia su apellido, pero esto de que hay cosas que se pueden contar, pero que no son importantes, y hay cosas que son importantes y no se pueden contar. ¿Cómo es en nuestro trabajo de equipo? Bueno, somos un equipo, ¿sí? Esto no es fácil de lograr. Todos estamos llevando yendo para el mismo lugar. En esta empresa que yo les comentaba, mi primera empresa en la que tuve una experiencia de desarrollo ágil, no habíamos llegado completamente a esto, por lo menos no en mi forma de ver. Hicimos un cambio desde una forma tradicional a una forma más ágil y ciertas personas de nuestro grupo de testing se fueron a los grupos de desarrollo y incorporaron el desarrollo desde temprano. Pero no fue completo ese cambio, porque cuando cerraban los proyectos, los sprints, los últimos 2 días, por más que hayamos hecho pruebas automáticas, los últimos 2 días había un code freeze. Y en ese code freeze se volvían a correr las pruebas. Algunas eran automáticas, algunas eran manuales. Sin ser una situación tan estresante como la que yo les conté al principio, había mucho trabajo. ¿Qué pasaba con los programadores durante ese tiempo? Jugaban Counter-Strike. ¿Sí? No siempre, a veces Call of Duty. Pero estaban en la oficina por si se los necesitaba, ¿sí? Y usaban auriculares para no molestar a los testers. Bueno, no me parece que sea la visión que yo tengo del equipo finalmente, pero creo que es algo factible. En algunos otros lugares lo vi como mejor, como más cercano a ese ideal. La calidad es de todos. En ese mismo equipo, después de que yo me fui, hicieron un ejercicio y le asignaron a las tareas karma. ¿Sí? Había tareas con karma positivo y tareas con karma negativo. Y uno tenía que tratar de llegar a un karma neutro, ¿sí? Si no, reencarnaba en gusano. Entonces, las tareas de testing tenían karma positivo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque nadie quería tomar las tareas de testing. Entonces, trataron de hacer como un gamification de eso. Tampoco sé si es tan así. Digo, qué sé yo, me parece que cuando hay algo que hay que hacerlo, ¿sí? Por ahí no me gusta lavar las tazas, pero si no las hago yo, sé que estoy dejando que las haga otra persona. En los equipos que son hiperproductivos, esto está resuelto desde un punto de vista más de arriba, no tanto por generar incentivos, sino porque entendemos que todos tenemos que participar en el éxito del proyecto. Y otro tema para mí importante es que en estos equipos, mi tarea, yo tengo un par de tareas en un equipo. Tengo que hacer las cosas que me comprometo, pero además me tengo que mantener actualizado y perfeccionándome en un área particular. Y además tengo que enseñar a otros sobre ese área, ¿sí? Ese área puede ser usabilidad, puede ser seguridad, puede ser performance, puede ser testing, puede ser muchos temas que son necesarios para el equipo. Y esta rueda puede ir girando. En un equipo que lleva un tiempo, yo puedo ser el experto en testing durante 6 meses y en algún momento paso, porque me interesa aprender también sobre usabilidad y me empiezo a perfeccionar en usabilidad. También está relacionado con lo que en alguna charla de escalamiento se comentó, este tema de los guilds y las community of practices. Yo puedo mejorarme dentro de mi equipo, pero si yo soy el que más sabe de testing, voy a tener como un techo en la mejora. Entonces es interesante compartir información con otras personas que están trabajando en testing y que de esa manera ayudan a llevar la práctica a otro nivel. Entonces,
como perteneciente al equipo, yo puedo tener el rol principal de tester, pero además me sigo perfeccionando y enseño a otros. En algún lugar de la presentación, sí, bien temprano, no lo comenté, pero aparecía una T, ¿sí? No lo voy a volver atrás, pero lo comento acá. El concepto en estos equipos es que nuestro perfil, si nosotros nos definimos por una sola especialidad, somos una I, ¿sí? Es un perfil vertical. Cuando tenemos todo el equipo formado por I, es el equipo que tiene silos, que nadie puede ayudar a nadie, porque yo soy experto en testing, pero no sé nada de programación. El de programación no sabe nada del negocio, el del negocio no sabe nada de seguridad, y así sucesivamente. Entonces, cuando hay un cuello de botella o un pico de trabajo, nadie puede ayudar a nadie, ¿sí? Si se enferma, no sé si conocen el track number, es la cantidad de personas que tiene que chocar un camión para que mi proyecto esté en problemas. Bueno, si mi track number es 1, mi proyecto ya está en problemas, porque siempre va a haber una razón, una enfermedad, unas vacaciones o algo, y algunos de los miembros del equipo no va a estar presente. Este esquema es que desarrollemos, además de nuestra especialidad, desarrollemos conocimientos en otros niveles. No vamos a ser expertos, pero tenemos que poder ayudar a los demás. Esos son los perfiles T. Aparte de lo vertical, tenemos una capa horizontal de conocimientos no tan profundos, pero suficientemente buenos como para poder ayudar a los demás. Acá termina un poco la parte de comparación entre el universo anterior y el actual. Y cuando yo estábamos haciendo con Juan la primera vez esto, nos pusimos a discutir un poco de lo que habíamos hablado, qué características eran digamos, comunes a las dos formas de trabajo, cuáles eran distintas. Voy a comentar algunas y después, ¿cómo andamos de tiempo? Estamos bien, así que quizás no los aburro y se pueden ir antes a tomar café. Entonces vamos a ver las características y después, si tenemos unos momentos, hablamos sobre si aplican a los dos o no. Yo considero que la visión del negocio es imprescindible para el rol de testing, ¿sí? El negocio entendido como, por ejemplo, ¿qué proceso de negocio es el prioritario? En una época trabajé yo para una empresa de venta menudeo, un retail, una cadena de supermercados muy grande en Argentina, 200 negocios, mercados, y íbamos a hacer un cambio muy grande de sistemas y se analizaron. Entonces, ahí yo me enteré, por ejemplo, que no sabía hasta ese momento, me enteré cuál es el punto más crítico de un supermercado. No sé si alguno de ustedes lo sabe, yo no lo sabía. Línea de caja, ¿sí? Si en un supermercado yo dediqué 15 minutos a juntar productos y llego a línea de caja y me dicen el sistema está caído, ¿sí? Hay dos cosas que se pierden. Por un lado se pierde la compra inmediata, ¿sí? La venta inmediata. Pero por otro lado, esa persona no vuelve a ese supermercado porque dedicó 15 o 20 minutos a seleccionar productos y no se lo pudo llevar. Perdió tiempo de su vida en eso. Entonces, y eso multiplicado por todos los que estén en ese momento en el supermercado. Entonces, para un supermercado la línea de caja no puede parar nunca, ¿sí? No puede haber ninguna razón por la cual no puedan cobrar. Pueden asumir muchas cosas. Por ejemplo, pueden asumir cobrar con un precio que no corresponde. No se actualizó el precio. Bueno, lo cobro con el precio que tengo, ¿sí? El cliente reclama porque hay una bonificación y mi sistema de caja no me lo indica. No importa, pasa la bonificación. Pero lo que no puedo hacer es no cobrarle. En cambio, los pedidos a proveedores no es tan grave, ¿sí? El plan de contingencia en pedido de proveedores era repetir la compra del día anterior. Si nuestro sistema de proveedores fallaba, se repetía la compra anterior. La recepción no era tan importante.
se daba un papel escrito y finalmente se cargaba en el sistema. La contabilidad no era tan importante. Podíamos tener hasta fin de mes tiempo para ajustar los problemas contables, pero línea de caja era imprescindible. En cada uno de nuestros negocios deberíamos tener muy presente cuáles son las cosas críticas y cuáles no. ¿Qué pasa si no puedo en un comercio electrónico, si la persona no se puede registrar? ¿Es grave o no es grave? Depende de mi modelo, ¿sí? Pero yo tengo que saberlo, porque si algún cambio, algún feature modifica esa funcionalidad, tengo que saber qué implica a nivel negocio. Para mí, también es importante conocer el proceso de desarrollo. Como nuestro trabajo, como el rol de testing, no es probar después, sino trabajar para que la calidad esté metida dentro del proceso de desarrollo. Para mí el proceso de desarrollo es muy importante, conocerlo y trabajar para mejorarlo. Por ejemplo, la charla que hubo acá previamente sobre Continuous Delivery estaba muy relacionado a cómo hacer para mejorar el proceso de desarrollo. Si no tenemos eso, si no tenemos esa visión, yo creo que no estamos haciendo bien nuestro rol. Esto un poco ya lo comenté, no lo voy a repetir en ese sentido, pero le agrego, si estamos en la, iba a decir moda, pero creo que es más que moda, en la onda del Lean Startup, ya no es solamente hacer experimentos para saber si estoy probando bien mi producto, sino experimentos para saber si mi producto es bueno para mi cliente. Entonces, como de nuevo, desde el punto de vista de testing, yo creo que es algo importantísimo poder plantear hipótesis y métricas que me validen o me invaliden mis supuestos. Un tema que veo poco frecuente es el tema de conocer sobre testing en sí mismo, ¿sí? Cuando en un momento yo fui responsable de la capacitación de las personas de una empresa y me era muchísimo más fácil conseguir capacitaciones para programadores o para gestores de proyectos que para testers. Y de hecho, si tuviera que buscar libros para que leyeran los testers, sugerir la lectura de libros, no encontraba mucho. No hay una cultura de mejora en general sobre el tema de testing. Y sin embargo, hay mucho para aprender. ¿Cómo nosotros evaluamos el sistema en cuanto a dimensiones? ¿Qué dimensiones son las válidas para probar y cuáles no? ¿Son variables independientes o no? ¿Puedo probar de a una variable por vez o tengo que probar muchas variables en conjunto? Las diferencias son enormes. Si puedo probarlas independientemente, el costo es lineal. Si tengo que probarlas en conjunto, el costo es exponencial. Ese tipo de análisis se aprende como cualquier otra cosa y no siempre lo sabemos. Esto creo que es bastante conocido, ¿sí? La idea de los testers tienen que saber cómo romper cosas, ¿sí? Qué sé yo, me ha pasado de estar en situaciones con un grupo mixto, quizás con no tanta confianza, y yo estoy probando y cuando encontrás algo que no anda, lo encontré, lo rompí. Y al lado te miran como diciendo, pero no estábamos en el mismo equipo, digamos, no comimos juntos hoy al mediodía. Pero esa sensación del desafío intelectual de romper algo y tratar de hacerlo con todo tu intelecto, digamos, tiene que estar presente, ¿sí? Idealmente, para que no se genere un apego, porque cuando yo construí la casa, la forma tradicional es como la gente que construyó la casa no quiere romperla porque tiene un apego emocional con esa casa, lo que hay que hacer es separar a las personas que prueban que las personas que la construyen. En una forma ágil, probablemente lo que podemos hacer es pensar cómo vamos a romper la casa antes de construir la casa, ¿sí? Es como hacer, de nuevo en la charla anterior me pareció muy buena una frase que decía, si vos haces pruebas
como que estás haciendo trampa, porque entonces, claro, tu código va a funcionar porque pasa por tus pruebas unitarias. Así uno no es macho si hace eso, digamos, porque no hay adrenalina involucrada. Acá podemos hacer eso. O sea, si dedicamos suficiente creatividad a tratar de romperlo antes, vamos a tener registrado cómo se va a probar. Es más fácil que no se rompa, porque lo vamos a hacer para que no se rompa. Pero está bueno pensar desde temprano cómo lo podemos romper. Bueno, así como tuvimos el jefe de Dilbert, eso que está ahí intenta hacer Freddy, ¿sí? Es nuestra peor pesadilla. ¿Sí? Tenemos que estar muy conscientes de cuál es la peor pesadilla en función de todo lo que hemos hablado. Nuestro foco en cuanto a calidad está relacionado con los riesgos. No tiene sentido, nunca vamos a poder probar en forma completa ningún producto. Entonces la pregunta interesante es ¿qué formas de romper el producto generan un problema importante? ¿Cuál es nuestra peor pesadilla? ¿Cómo vamos a aparecer en los diarios de mañana diciendo esta persona, Juan, es responsable de, no sé, que el banco perdió tanta plata, que se chocaron los trenes y hubo muertos, o sea, la peor pesadilla que se nos ocurra? Porque después eso nos va a permitir manejarnos más cerca de la cornisa, ¿sí? En líneas generales, sobre protegernos de los riesgos, es distinto si hay vidas involucradas que si estamos haciendo un juego online o un juego de celulares sin dinero involucrado. Pero si nos podemos acercar a la cornisa, probablemente vayamos más rápido que la competencia, seamos más innovadores, ¿sí? Pero tenemos que tener presente que hay involucrado. Una cosa es caminar al borde de la cornisa y la otra es saltar, venir corriendo, ¿sí? Hay que validar el nivel de riesgo. Entonces, con eso termina un poco mi visión de un perfil de testing. ¿Qué significa esto? No que haya una persona que tenga esto, sino que hay muchas o varias personas en el equipo que en conjunto cubren este tipo de cosas. ¿Qué no hay acá? Por ejemplo, no hay nada sobre conocimiento técnico, no hay nada sobre automatización. ¿Me parece a mí poco importante eso? No, me parece muy importante, pero lo considero como parte del rol de la gente que construye. De nuevo, el rol, no la persona. La persona puede tener parte de los dos roles, ¿sí? Otra cosa que no hay acá, no hay nada relacionado con usabilidad, por ejemplo, o con seguridad en el sentido más estricto del término. De nuevo, ¿significa que lo considero poco importante? No. En algunos equipos eso es terriblemente importante y en otros no tanto. Pero es el rol. Una persona puede ser tester y además saber de usabilidad. Puede ser tester y saber de seguridad. Pero no lo veo específicamente ligado al rol de tester. Y bueno, podemos hablar muchas otras cosas que no están, ¿sí? Y la pregunta que me hago es, esto que estamos viendo acá, si ustedes conocen el ámbito tradicional, ¿consideran que alguna de estas cosas no están en el rol tradicional? ¿Son exclusivas del trabajo del rol de testing en un ámbito ágil? Digamos, lo dejo que lo piensen, les doy mi visión del tema y lo discutimos. No creo que haya acá nada novedoso. Si yo a cualquier persona que hace testing en un ámbito tradicional le muestro esto, es muy probable que me diga, pero es eso lo que yo hago, ¿sí? No hay nada que yo no haga. Me parece todo importante, o creo que hay muchas cosas importantes ahí que yo hago. ¿Cuál es la diferencia para mí? La diferencia que creo que que cambia el nombre del juego es el hecho de que no estamos hablando de una persona. Esto es un poco contradictorio. Cuando yo a un equipo les comento que no me interesa o me parece incorrecto que tengan etiquetas, yo soy el tester, yo soy el analista, yo soy el programador, yo soy el arquitecto. Me parece que las etiquetas nos sirven.
Entonces dicen, no, pero se necesita gente que sepa sobre manejo de riesgo, tiene que tener que saber cómo destruir las cosas, tiene que bla, bla, bla. No, yo no digo que no haya gente que lo sepa, lo que digo es que no tenga una etiqueta. Lo que digo es que tenemos que trabajar entre todos para que ese conocimiento esté lo más distribuido posible y probablemente haya un especialista en este tema. Pero no me gustaría que tenga la etiqueta, porque cuando tiene la etiqueta aparecen los que juegan Counter-Strike porque no hay que probar manualmente. Yo automatizo, yo no pruebo manualmente, ¿sí? Entonces, la etiqueta me parece que restringe. Y ese es un cambio para mí muy, muy fuerte, ¿sí? Creo que es muy difícil de lograr. Me ha pasado posteriormente, ya habiendo pasado por mi etapa de Counter-Strike, que voy a una empresa y le digo, mira, yo creo que esto es importante, yo creo que tienes que tener este conocimiento, ¿por qué no llevas a los testers adentro de los grupos de desarrollo? Para que difundan este conocimiento. ¿Te parece? Sí, sí, sí. ¿Y tienen que ser tester? Y mira, yo creo que no. A mí, yo estoy en desacuerdo con las etiquetas, bla, bla, bla. Bueno, un rato después me encuentro con los equipos y me dicen, no sabés, vino esta persona y se sumó al equipo, ¿sí? ¿Y cómo está funcionando? Ya le enseñamos a programar y ya está haciendo sus primeras funcionalidades. Pero si ya tenían programadores, lo que no tenían eran testers, o sea, ¿y ustedes qué incorporaron de testing? No, pero, tenés razón, él era 1 y nosotros éramos 5, o sea, eso me parece que es muy difícil y falta, ¿sí? El hecho de que, quizás yo no lo he manejado bien, pero por eso la transición no estoy hablando, pero el resultado final para mí no es que haya una persona con ese rol, sino que haya un conjunto de personas con el rol distribuido y algún experto que puede ser que vaya cambiando, puede ser que no sea una sola persona y que esté relacionado con una comunidad de práctica en la que estas cosas se vayan mejorando continuamente. Y estamos. Ese es un poco. Me encantaría preguntas o comentarios sobre qué les parece esto, digamos, porque para mí es una hipótesis a validar, ¿sí? No tengo la... Sí. ¿O querés probar de decirlo en voz alta? Yo tengo potencia de voz, pero no sé si... Me parece que por la cámara, Ahora me siento como... Voy a dar misa. Sí, el discurso, ¿no? Sí. Nosotros trabajamos con un modelo parecido. Tenemos un tester dentro del equipo Scrum, pero él es otro departamento. O sea, pero está dentro del equipo, ayuda a desarrollar las historias, las testea a medida que se van acabando las historias y aparte tenemos otro modelo, otro equipo de validación, aparte de él. O sea, él está siempre dentro de nuestro equipo y luego lo que sale de un sprint va al equipo de calidad. Este modelo es lo que nos estás comentando aquí. ¿Le ves alguna laguna, algún error? ¿El ámbito es banca o...? Sanidad. Entiendo que... bueno, yo he tenido algunas discusiones con respecto a esto porque... me encanta a veces tirar bombas. Entonces yo digo, el testing es waste, ¿sí? Entonces cuando digo eso, la gente dice, depende de qué lado estés. Dicen, ¿cómo waste? Lo que nosotros hacemos tiene mucho valor. Y otro dirá, es waste, lo podemos eliminar. El concepto de waste para mí es algo que es necesario en el estado actual del proceso, ¿sí? Pero uno quizás podría hacer las cosas para que no sea necesario. Eso depende del contexto. Si yo tengo vidas en juego o estoy haciendo aviónica y esto va a ir a un control de vuelo de un avión, lo pensaría muy bien antes de sacar ese nivel de control.
En aviónica, quizás alguno de ustedes trabaja, entiendo que hay, por ejemplo, niveles de redundancia que serían inaceptables en otro tipo de proyectos. Tener 2 o 3 sistemas que fueron hechos por gente distinta y que finalmente se vota la acción en el momento de la ejecución porque se quiere tener redundancia sistemática, digamos. Entonces, depende de lo que estamos hablando, ese nivel de waste es o no quitable, ¿sí? Entiendo que es lo necesario en el estado actual. Normalmente, salvo estas consideraciones que he hecho, yo trataría de pensar qué está pasando para que se genere esa necesidad de doble prueba. Para nosotros no es waste, ¿eh? Para nosotros adoramos al tester que tenemos dentro, porque la calidad del producto que sale yo me estoy refiriendo al externo. Ah, no, el segundo nivel es totalmente necesario. Por ejemplo, puede ser que por SOX, en Argentina hay circulares del Banco Central que funcionan como normativas para los bancos que dicen que se llama sector de homologación, que no puede pasar nada productivo si no pasa por un sector de homologación, y ese sector de homologación tiene que ser externo al grupo que lo creó. Y hay como incluso es complicado hacer continuous delivery porque ese grupo tiene que compilar a partir de las fuentes, ¿sí? Hay como un nivel de desconfianza obligado entre las partes de la organización. Entonces, en esa situación, salvo que no quieras cumplir con las leyes, lo tenés que hacer. Pero en otras situaciones, si por ejemplo, si yo logro que en general el producto que yo libero tenga calidad suficiente y este grupo externo no suele encontrar problemas, entonces en algún momento uno se preguntará si sigue siendo necesario y lo reduciré en el momento que no sea necesario. Un amigo mío trabaja en Toyota. En Toyota, cuando tienen una línea de producción, no ponen controles intermedios porque asumen que el producto tiene calidad hasta que la suposición se falsea. Cuando se falsea y el equipo que está trabajando en esa parte no logra resolverlo, los ayudan, pero es como decía Ángel Medinilla, los ayudan aunque no quieran, ¿sí? No pueden elegir no recibir ayuda. Entonces, un equipo que no está generando calidad, se le ponen mediciones de calidad en procesos intermedios, lo cual es ineficiente. Pero hay algún problema en el proceso, porque estamos liberando productos sin calidad. Entonces, bueno, la respuesta de consultores depende, ¿sí? O sea, siempre depende. Si algunas veces reciben eso, la pregunta inmediata después es, ¿depende de qué? Porque si no, no te doy información válida. Depende de la situación. Entonces, por ejemplo, si es muy riesgoso, tiene sentido hacer doble prueba. Si no tenés confianza suficiente en la calidad, tiene sentido doble prueba. Pero si en algún momento lográs confianza en la calidad, quizás ese sector entero se puede reasignar. Bueno, lo estábamos contando con algunas personas. En este proyecto en el que yo participé, logramos eliminar el grupo externo de calidad, ¿sí? Yo era el jefe, ¿sí? Entonces, pasé a otro rol dentro de la compañía, de esa organización, pero éramos una consultora. Desde la oficina de la consultora, el dueño no estaba muy contento de que hayamos logrado quitar el área de calidad. Yo pasé de ser el jefe del grupo de testing a ser una persona de un equipo de producto. Buenísimo, digamos, la jerarquía se acható, pero no todos lo viven de la misma manera. Entonces, son temas para gestionar, ¿sí? Si uno lo mira desde el punto de vista de procesos, ese grupo externo, a primera vista y sin información adicional, es waste, pero eso no significa que se pueda eliminar libremente. Perdón, yo me extiendo mucho, soy de hablar, no sé si... Hola. Bueno, mira, yo soy QA y trabajo en Softonic y pasamos pues del modelo Waterfall a implementar Agile, ¿no? Y pues hacemos un poco de esto, ¿no? De empezar desde los criterios de aceptación y todo esto, de entrar más rápido.
Y mi pregunta iba sobre lo que comentaste, que estuviste en una empresa donde había freeze code al final del sprint, que estabas 2 días, bueno, que volvían a pasar los tests y esto, y que los desarrolladores están esperando que, bueno, si hay bugs los arreglo y si no, no. Claro, en algunos equipos es, bueno, no podemos hacer esto, que él vaya haciendo código. Es más tu opinión de ¿qué prefieres, no? Como sí, que haya 2 días, o bueno, un día que estés con el código congelado, se testee súper bien, o que ellos vayan haciendo otra cosa, o que no haya un code freeze, que vaya saliendo lo que va sacando. Tener 1 o 2 o cualquier cantidad de días de code freeze es waste, ¿sí? Significa que hay algo que no está suficientemente bien. Idealmente yo esperaría estar trabajando hasta último momento en features, y último momento responsable depende de cómo son mis procesos. El hecho de que yo no pueda trabajar en features hasta el último momento probablemente indique de que hay alguna parte que está todavía con fricción, que no está suficientemente automatizada, que no tenemos feature flags, feature switch, que pueden prender o apagar funcionalidad según anda o no anda. O sea, hay cosas para mejorar. De nuevo, eso no significa que yo te diga no tengan feature freeze, porque no tiene sentido decirlo, sino trabajar para lograr que no haya. Entonces, en una situación, si yo pudiera elegir, digamos, cosa que nunca pueda, pero si pudiera elegir, pediría que los developers que están durante un feature freeze, aparte de estar disponibles para corregir cualquier problema, se dediquen a disminuir fricción. No a agregar nueva funcionalidad, no a estimar solos porque el tester está ocupado, ¿sí? Porque a veces pasa eso. Vamos a aprovechar que tenemos feature freeze, vamos a estimar. Uy, qué lástima no estar tester. No va a estar nunca, porque siempre está probando, ¿sí? Después tenemos problemas de que, mirá, no consideramos esto y no dan los tiempos para probar. Qué casualidad. No, que dediquen el tiempo ese, ya sea que se pongan al lado a probar y que aprendan a probar, no es tan grave, ¿sí? No les va a pasar nada en el pelo, pero que lo hagan, y si es incómodo y si es repetitivo, que se preocupen en automatizarlo, en ayudar a automatizarlo, ¿sí? O que se preocupen en que haya más pruebas automatizadas, que disminuya la cantidad de pruebas manuales, o que ayuden a automatizar el deploy, etc., ¿sí? Yo trataría de reducir la fricción, no de generar nueva funcionalidad. Porque esa es una optimización en general mentirosa. Me adelanto al equipo. ¿Vieron? No sé si alguna vez les pasó, pero había una banda en Argentina que tardaba mucho en liberar sus discos. Entonces ibas al recital y estabas escuchando los discos, los temas, no del disco actual que estaba en la calle, ni el siguiente que se estaba grabando, sino del siguiente. Entonces, claro, nadie conocía ninguno de los temas y era medio raro. Acá pasa lo mismo. Yo estoy trabajando en una funcionalidad que no está en prueba, pero que ni siquiera fue aprobada en la planning. Yo diría no. ¿Sí? O sea, puedo hablar más, pero creo... Buenas. Nosotros tenemos un equipo externo de testing en otro país, en Ucrania y Rusia, que además es la competencia directa. O sea, ellos quieren hacer lo que nosotros hacemos, con lo que su objetivo número 1 es sacarnos fallos. Y el tema es que si nosotros tardamos 2 semanas en hacer una feature, un epic o lo que sea, ellos tardan 4 semanas en testearlo. ¿Qué consejo me darías para intentar acelerar esto? Hay muchas disfuncionalidades a nivel mundial. Yo he escuchado cosas rarísimas. Por ejemplo, hay una empresa que tenía un centro de desarrollo en India, en Argentina y en Polonia. Y porque no querían casarse a ninguno de estos países, de hecho hay muchos problemas políticos y económicos. Argentina pasó de ser muy barata a ser muy cara y dentro de poco, por suerte, vamos a volver a ser muy baratos. Entonces, para no casarse con ningún país,
los equipos estaban distribuidos en todo el mundo. Además era las 24 horas, porque siempre había alguien despierto. Lamentablemente nunca estaban todos despiertos al mismo tiempo, pero ese no, parecía que no es un problema, digamos. Me gustó mucho lo que comentaron de la cercanía mental y no física, me parece interesante, pero yo lo veo como una disfunción. No me parece que sea bueno que el que está construyendo y el que esté testeando eso estén en situaciones distintas. Más allá de la parte comercial, política que pueda haber en eso, yo recomendaría desarrollar equipos completos, localizados. Que haya ¿es acá en Barcelona o en otro lado de España? Un equipo de 12 personas, 4 Barcelona, 4 Madrid, 4 Valencia. Ok. Me la haces difícil. No. Los jefes están en Londres, los business analysts están en Nueva York, India y Singapur. Claro. Bueno. Tiene Moscú y en Ucrania. Si quieres sigo. Hay un tema ahí de, digamos, hay empresas muy exitosas que son distribuidas, ¿sí? Atlassian, funciona. No digo que no pueda funcionar. Jürgen Apelo decía, estamos en el siglo XXI, ¿sí? No podemos pedir que todos estén en el mismo lugar. Pero 4 personas para mí es un pequeño equipo. Entonces yo podría considerar que hay un pequeño equipo en Valencia, un pequeño equipo en Madrid, un pequeño equipo en Barcelona, y habrá otro pequeño equipo o 2 en Varsovia o Cracovia o lo que sea. Y cada uno de ellos hace un feature completo, ¿sí? Eso sería para mí el ideal. Y después balanceamos. Ahora Polonia es más barata. Bueno, armemos 3 equipos en Varsovia y 1 en Cracovia y no sé. Pero lo que yo te diga no te va a servir de nada, digamos. Yo no tomo decisiones. Para mí el siguiente paso es hay temas de desconfianza y comerciales. Si yo pudiera, de nuevo, elegir y la política de la compañía no fuera hacer pequeños equipos digamos, features, orientados a features, sino que están, por lo menos le pediría que trabajemos como una sola unidad, más allá a qué compañía pertenecen. El proyecto que yo les comenté, éramos todos, éramos 4 compañías distintas, ¿sí? Y cuando estábamos trabajando separados, éramos con mucha buena, digamos, sin insultarnos ni cortarnos las ruedas de los autos, digamos, pero sabíamos que había un tema comercial en el medio, ¿sí? Estaba presente. Cuando trabajamos todos juntos, a pesar de que nuestro salario lo pagaban distintas empresas, estábamos todos juntos. O sea, se puede hacer, ¿sí? Pero no es una cosa que uno pueda decidir por motu propio. Es probable que haya temas políticos que nos exceden. Perdón, en resumen, lo trataría de incorporar al equipo como uno más del equipo. Que haya uno de Polonia trabajando con, ¿dónde me dijiste? Valencia. ¿No? Uno con cada uno de ustedes y haciendo un equipo completo. Y que venga a comer tapas con ustedes y unos vinos, ¿sí? Que esté 2 semanas tomando vinos con ustedes o cerveza.